presento a Carlos Carmona, director comercial ¿cómo se dice? Se dice Cuello. Cuelo. Cuelo. Buenos días, un saludo a todos, se dice Cuelo. Bueno, perfecto. Bueno, pues como me decía, Carlos Carmona es el director comercial de Cuelo. Nos conocemos hace muchos años, así que tenemos bastante confianza en este tema. Hablábamos hace un momento de que llevamos más de 12 años metidos en esta historia de la movilidad eléctrica y hemos compartido incluso coches iniciales, ¿no? El Nissan Leaf, lo hablábamos, etcétera. Bueno, estamos aquí porque habéis licitado Cuelo. Habéis licitado en el municipio de Navalcarnero, si no me equivoco. ¿Correcto? Habéis licitado una gestión de puntos de recarga. No sé si incluye instalación, mantenimiento, gestión. ¿Qué es lo que incluye exactamente la licitación? Muy bien, bueno, pues en primer lugar saludar a todo vuestro grupo. Sé que estáis en las mejores manos porque estáis en manos de un experto en la movilidad eléctrica y de mucho reconocimiento. Bueno, Coelho es una empresa de origen alemán, estamos en 260 ciudades europeas y gestionamos en 8 países 16.000 puntos de recarga. Nosotros gestionamos puntos de recarga en alterna, puntos de recarga de 22 kilovatios dobles, 22 más 22. Hay una peculiaridad en Cuelo y es que nosotros fabricamos nuestros propios puntos. Tenemos una fábrica, hemos diseñado un equipo que pensamos que es el mejor para la experiencia del usuario, ¿no? Que tiene incorporado un montón de funcionalidades para hacer muy fácil la vida de los usuarios, sean o no sean muy técnicos. Pero bueno, no me lío. Vamos a tu pregunta. Al final, efectivamente, nosotros los puntos de carga que gestionamos son todos de acceso público, principalmente en municipios, pero también en universidades, campos de golf, hospitales, centros comerciales, en fin, cualquier sitio que sea de acceso público, ponemos puntos de carga en alterna. En alterna, ¿por qué? Porque es la recarga más democrática, es la recarga más cercana a los usuarios que viven en un municipio, en una ciudad, porque es más económica, porque el coche pasa muchas horas parado y tiene todo el sentido. Entonces, Navalcarnero es un municipio que estudió muy bien la licitación. ¿Por qué? Porque digamos que hay dos tipos de licitaciones en España principalmente, ¿no? Normalmente son licitaciones de concesión de manial, que quiere decir que el municipio cede unos metros cuadrados a una empresa para dar un servicio. Y por tanto el municipio cobra también un dinero en función de sus ordenanzas por esa ocupación del espacio. Las licitaciones que están mal hechas solo ponderan cuánto dan los licitantes por el metro cuadrado. Entonces, a veces les pasa que llegan empresas de origen, bueno, de menos reputación o menos calidad de servicio o muy orientales o lo que sea, dan mucho dinero por el metro cuadrado, pero luego no dan un buen servicio al ciudadano ni un buen precio del kilovatio, etcétera. La licitación que preparó el Ayuntamiento de Navalcarnero fue pensando en dar el mejor servicio a sus vecinos, a sus ciudadanos. ¿Por qué? Porque ponderaba un poco, en unos puntos, lógicamente, porque eso es obligatorio en la ley de contratación del Estado, el precio del metro cuadrado, pero también ponderaba con muchos puntos el servicio 24/7, la facilidad de medios de pago universales, es decir, que no tengas que bajarte una aplicación, sino que puedas pagar con una tarjeta de crédito. Valoró que nuestros cargadores tenían detector de presencia, entonces te dicen en tiempo real si hay un coche ocupando esa plaza o no, aunque no esté cargando. Valoró que el servicio de atención al cliente fuera propio y multilingüe 24/7 y que el tiempo medio de espera fuera muy reducido. O sea, se fijó en cosas que mejoraban la experiencia del usuario y sobre todo ponderó muy bien el precio del kilovatio. Porque al final, los que somos usuarios de vehículo eléctrico como nosotros, eh, cuando cargamos en vía pública, miramos el precio. Y cuanto mejor precio haya para el usuario, pues mucho mejor. Pues estupendo, estupendo. En principio, esta licitación es por un número de puntos determinado o hasta un punto de número de puntos determinado. Esta pregunta es buenísima y además es muy importante recalcar lo siguiente. Muchos ayuntamientos no dan el paso adelante de poner puntos de carga en vía pública porque tienen miedo a que los vecinos se quejen de que están desapareciendo plazas de aparcamiento en vía pública que son muy escasas, sobre todo en determinadas áreas de las ciudades. Claro, hay que intentar convencerles a los ayuntamientos de que no estamos quitando plazas de aparcamiento, simplemente estamos sustituyendo vehículos que contaminan por vehículos que no, que aparcan en la calle igualmente. Pero bueno, dicho esto, y al final también un político tiene que Bien, preocuparse. sería fácil de decir, bueno, si hay un
5% de vehículos eléctricos en el mercado, pues el ayuntamiento debería reservar el 5% de las plazas para vehículos eléctricos. Claro. ¿Nosotros Pero qué le bueno, planteamos al ayuntamiento? Yo cuando voy a un municipio, imagínate que voy mañana a Badajoz y le digo, estimados señores del ayuntamiento de Badajoz, yo les voy a proponer un plan estratégico de ubicaciones, número de puntos de carga y tipología de los puntos. Entonces, yo esto lo hacemos a diario para ayuntamientos. Preparamos nosotros le llamamos un location concept, esto que somos empresas extranjeras y tal, pero bueno, básicamente es como un mapa de calor que te dice en todos los distritos de Badajoz dónde pondríamos los puntos de recarga, qué números y qué tipo, ¿no? Si no solo AC, también tiene sentido que una ciudad grande pues también tenga carga rápida en determinadas ubicaciones. Entonces, claro, ¿cómo calculamos nosotros el número de puntos que tendría que tener Badajoz? Pues principalmente miramos qué población tiene, cuántos vehículos tiene matriculados, estos son datos públicos. Miramos las áreas de la ciudad donde hay más densidad de población y más densidad de pisos en altura, que son los que normalmente no tienen plaza de garaje, ¿no? Porque en una zona de chalés, pues esa gente no tiene problema para recargar su vehículo en casa. Miramos que haya puntos de interés como colegios, como centros comerciales, como áreas comerciales, etcétera. Luego miramos también tanto el ayuntamiento nos facilite con la distribuidora en qué zonas podemos tener más facilidad para conseguir la energía necesaria. Y con todo esto, en la coctelera dibujamos un mapa. Pero dibujamos un mapa que no es una foto fija. Dibujamos un mapa que si para el año enero del año 26 tiene que haber en Badajoz 100 puntos de recarga de acceso público, en el año 28 tendrá que haber 200 o 300 y en el año 30 tendrá que haber el triple. Así funcionan en Europa los municipios. Los municipios básicamente dan concesiones a operadores de puntos de carga, CPOs, que instalan esos puntos y cuando eso, digamos, esa localización alcanza un 20, un 25, un 30% de uso, automáticamente se le da permiso al licitante al concesionario para amplía. que amplíe. Y además, idealmente en las mismas ubicaciones, porque pensemos en otros servicios de las ciudades, ¿no? Por ejemplo, las farmacias o los kioscos de prensa o las gasolineras mismo. Tú cuando vives en una ciudad, más o menos tienes localizado cerca de tu entorno, de tu trabajo, de tu barrio, dónde están esos servicios. Pasa lo mismo con los puntos de carga. No se trata de tener toda la ciudad llena de puntos de carga, sino que haya, como le llaman hubs también, disculpa la palabra en inglés, Sí. determinadas ubicaciones donde hay bastantes puntos de carga. Y además me interesa que no haya uno o dos, porque si está ocupado, yo no sé qué tiempo va a estar esa persona cargando. Me interesa que haya al menos 4 dobles, que son 8 plazas, en cada una de esas ubicaciones. Prefiero tener pocas ubicaciones dentro de la ciudad, pero con bastantes puntos de carga para que yo tenga casi la garantía de que cuando voy con mi coche eléctrico va a haber alguna plaza libre. Ajá. Interesante. Entonces, entiendo por lo que nos has comentado que no limitáis el tiempo, o sí, El tiempo de la del tiempo de recarga. carga. Vale, perdona que me ha faltado otra cosa. En el pliego de Navalcarnero has visto que son 48 puntos de carga, pero están en dos fases. Primero instalamos 24 y luego instalamos los otros 24. ¿Y por qué? Volviendo al inicio, para que los vecinos no se quejen, oye, estás quitando muchas plazas de sitios que no se están utilizando. Esto pasa mucho en los centros comerciales. Habéis llegado alguna vez a algún centro comercial y hay 45 puntos de carga y solo dos coches cargando, ¿no? Eso es lo que no tiene sentido. Lo que tiene sentido es instalar unos pocos y luego ir ampliando en función de la demanda. De la demanda. Vale. El tiempo de recarga. Como yo te decía, nosotros instalamos alterna. Entonces, bueno, es hasta 22 kilovatios. Normalmente los coches, nuestros usuarios cargan a 7 habitualmente, algunos a 11 y a 22 muy pocos. Pero también hay muchos vehículos híbridos enchufables. De hecho, en determinadas ubicaciones son mayoría. Y estos a veces pues cargan más despacito, ¿no? 3 o 6. Entonces, ¿cómo se optimiza el tiempo? Para que la gente no abuse y deje un coche conectado 8 horas y igual ya termina la recarga y tampoco mueve el coche. Quitando por las noches, ¿vale? Me refiero durante el día. Pues cobramos un poquito por el tiempo. Esto, aquí en España somos los únicos que lo hacemos, pero bueno, a menos de que sea una empresa de parkings o como en Park o tal. Pero en Europa es muy habitual. Tú pagas
los kilovatios que consumes y un poquito por el tiempo, muy poco, o sea, realmente son céntimos. Pero esto evita que el usuario deje el coche 3 días ocupando una plaza. Entonces le saldría bastante caro. Y por la noche está tarifa plana. Es decir, durante el día a lo mejor una recarga en un punto de carga de Puelo vas a pagar 6 euros por la energía y 1 euro por el tiempo, pero por la noche, aunque estés mucho tiempo, se queda parado en 1 euro porque no te vas a levantar a las 4 de la mañana a quitar el coche. Aquí tenemos. Entonces el tiempo y el coste del tiempo regula la utilización del espacio. Interesante, interesante. Mm, has dicho que el del Navalcarnero concretamente son en 2 fases, 24 y 24 en la fecha que sea. Si no se cumpliesen unas determinadas ocupaciones de los primeros 24, ¿esos nuevos 24 son fijos o los podríais aplazar en función de la ocupación que se está teniendo de esos 24 o adelantarlos si llega a ser caso? Si nosotros quisiéramos montar los 48 desde el inicio, podríamos hacerlo. Pero no tiene sentido, como te decía, ocupar espacio si no hay un determinado uso. Y además la experiencia nos dice, claro, cada sitio tiene sus velocidades, pero cuando tú pones puntos de carga en una buena ubicación en una ciudad, brotan los coches eléctricos. O sea, yo estoy convencido que en Navalcarnero vamos a poner los 48 antes de un año. Eh, Estamos sorprendidos. En el caso, tú trabajas en una universidad, en la Universidad Autónoma de Madrid, que es pública, una universidad muy reconocida en nuestra ciudad. eh, Hemos puesto 40 puntos de recarga en sus 2 campus. Bueno, hay un campus que es el campus de medicina, que está pegado a las 4 torres, o sea, que está en medio de la Plaza Castilla, la Castellana. Claro, ahí las plazas son muy, muy, muy escasas y esos puntos de carga están llenos siempre. Incluso por gente que no es de la escuela, que eso fastidia un poco a la gerente. Pero bueno, ya es que ese parking ya se usaba para la gente que trabaja por la zona y no es todo Aquí el mundo aquí nos estudiante. pasa lo mismo. Tenemos el hospital al lado de la universidad y entonces, pues, obviamente, Claro, mucha gente viene a aparcar aquí. que es un parking gratis y cómodo, pues, Claro. pues claro. Bueno, y el campus de Canto Blanco, que es el campus más grande de donde están casi todas las escuelas y facultades de la Universidad Autónoma, es súper grande. A muchísimas hectáreas, tienen miles de plazas de aparcamiento y ahí pusimos 32, son 8 y 32. Pues tiene un ratio de uso del 40% medio, que eso es altísimo para una red de carga en España. Y de hecho, ya vamos a solicitar ampliar, sobre todo el parking de rectorado, que es el que más tránsito tiene, porque tiene una ratio de ocupación altísimo. Entonces, al final te das cuenta que pones puntos de carga y tú pensabas que no había coches eléctricos ni usuarios y brotan. Si tienen un buen servicio y una buena gestión y un buen precio, pues la gente al final los usa. Es indudable. La universidad no lo habíamos pensado, pero es que, claro, la universidad es un sitio donde la gente pasa bastante tiempo. Eh, entonces, claro, por la Universidad Autónoma, yo no sé la vuestra, pero de la Universidad Autónoma pasan 30 y pico mil personas cada día. Eso es un municipio. O sea, realmente, claro. Entonces, a poquito que le pongas fácil a la gente, a un precio económico y un servicio fácil de utilizar, oye, yo voy a clase o doy clase o soy empleado, me da igual, y estoy 5 o 6 horas en el campus, pues recargo. No todos los días, claro, recargas un día a la semana. Claro, aquí en Badajoz, en la Universidad de Extremadura, tiene 3 campus o 4 campus. Tiene Badajoz, Cáceres, Mérida, que están, Badajoz, Cáceres está a 90 kilómetros. De Mérida a Badajoz hay otros 60 y de Cáceres a Mérida hay otros 60. Es un triángulo. Con lo cual, hay muchos profesores que imparten clases en Badajoz y viven en Mérida o viven en Cáceres y imparten clases en Badajoz. Entonces, el trasiego de muchos profesores o incluso de personal de administración, como yo, o funcionarios, etcétera, pues es continuo. Hay mucha gente que hace el trayecto diario Cáceres-Badajoz, Cáceres-Mérida, etcétera. Entonces, pues en esos casos, por ejemplo, un vehículo eléctrico y un buen sistema de recarga sería pues ideal. Claro. Lo hemos ¿Y cuántos hablado. puntos de recarga tenéis en el campus, en los campus? Entre 0 y 1. Pues ya me dirás con quién puedo hablar. Esto se está grabando, ¿no? Sí, sí, sí.
Sí, ya hemos hablado con el rector, sé que infraestructura está en ello, pero bueno, ya hablaremos más tranquilos y más Nosotros, viendo. para que te hagas una idea, hemos hecho ya propuestas a la Complutense, a la Politécnica, a la Universidad de Almería, a la Universidad de Alcalá de Henares y a la Universidad de Barcelona, a la UB, y a la de Baleares. O sea que ya tenemos varios mapas ya hechos, como estos que te decía, de ubicaciones y puntos y demás. Yo, si queréis que os haga un estudio para vuestro campus, os lo envío sin ningún compromiso. Lo hablo con la gente de infraestructura y te digo lo que sea. Fantástico. ¿Qué más cosas crees que pueden ser interesantes comentar para los usuarios? ¿Qué detalles tiene esta licitación que nos ha sorprendido que sea interesante comentarles a los usuarios? Por ejemplo, has comentado antes que el sistema de validación podría ser con una tarjeta, supongo, sin que sea vuestra aplicación. Claro, a todos nos fastidia bastante bajarnos muchas aplicaciones y registrarnos y meter las contraseñas y la tarjeta de crédito y todo esto. Entonces, desde el inicio pensamos que lo más cómodo para un usuario es darle la facilidad de pagar con la tarjeta de crédito o de débito o con el teléfono que va la gente ahora y paga o con el reloj. Hay gente que paga ya también. Bueno, tiene Google Pay, Apple Pay, todos los sistemas, ¿no? Al final, oye, pues tú llegas. ¿La aplicación para qué es útil? La aplicación es muy útil para ver el mapa, cuántos puntos de carga hay disponibles en cada ubicación, cuál es el más cercano. De hecho, la misma aplicación se conecta con Waze o con Google Maps y te lleva directamente al punto. Puedes reservar también antes de la recarga. Y bueno, tiene esas funcionalidades. Mucha gente utiliza, sobre todo en Europa, nuestros puntos de carga vía roaming, que al final, pues imagínate, eres usuario de, no voy a decir otro operador por no dar pistas, pero bueno, de otro operador, y llegas a mi punto y con la aplicación del otro operador inicias la recarga a mi punto y ya te cobra tu operador habitual. Esto, por supuesto, esto es súper típico en países donde hay mucha infraestructura, ¿no? Tipo como Holanda o Suecia. Eh, Nuestros puntos de carga, primero, son un diseño muy urbano. Ocupan muy poco espacio en la acera. Tienen todas las protecciones dentro, son muy fáciles de mantener y de gestionar, muy robustos. Tiene una pantallita muy visual, muy sencilla. Mi tía abuela es capaz de entender lo que está pasando y cómo se inicia la recarga. Son puntos de carga, como te decía, dobles, 22 más 22 con balanceo. Como instalamos en islas de mínimo 4 o 8 puntos de carga, entre ellos reparten la potencia disponible en cada ubicación en base a los coches que haya conectados y la tipología de las recargas. Todos tienen sensor de aparcamiento, como te decía. Esto nos permite saber cuando hay un aparcamiento ilegal o una ocupación no correcta, que es un coche, pues a lo mejor es de combustión, o un coche eléctrico que no está cargando. Esto nos permite avisar, pues, si es una ciudad a policía municipal o si es una universidad, pues al encargado de seguridad y darle un toque si el ayuntamiento quiere. Hay otros que dicen, no, no, yo no quiero saber nada. Bueno, nosotros por lo menos, si tú te bajas la aplicación de Cuelo o en el navegador de tu coche, que lo puedes ver, si el punto de carga está ocupado por un coche, ya sea cargando o simplemente ocupando la plaza, ese punto de carga ya no te sale disponible. O sea, tú ya no puedes, ya sabes que ahí no vas a cargar. Entonces te da el siguiente más cercano, ¿no? Normalmente, como son islas, pues está la plaza contigua. Pero si estuvieran todas ocupadas porque detectamos los vehículos que hay en esas plazas, te mandaría La al más ubicación. cercano. Nuestros puntos de carga, además, digamos que tienen un sistema de identificación del usuario súper cómodo. Es muy fácil, por ejemplo, si no te quieres registrar la aplicación, pero quieres recibir la factura, porque te la puedes descontar el IVA o lo que sea, pues en la misma pantallita metes tu correo electrónico y te manda un PDF inmediatamente de tu recarga. Es muy fácil ver el tiempo, lo que has consumido en kilovatios, etcétera. Tenemos, seguramente, yo llevo en estos 15 años trabajando, el call center exclusivo, porque es nuestro, está dentro de nuestra empresa, más rápido del mercado. El tiempo de espera de teléfono, si llamas a Cuelo, el tiempo medio son 12 segundos. Tú prueba a llamar a cualquier empresa de servicios, no te digo eléctricas o de O de seguros telefonía. o de telefonía tal, ¿cuánto vas a estar con el teléfono? Cuando tú llamas a Cuelo y te van a atender en 12 segundos. La mayor parte de las consultas
claro, esto está cambiando, ¿no? Porque antes pues, éramos gente como tú y como yo, que somos muy frikis del coche eléctrico y solamente llamabas a un operador si te habían cobrado mal. Pues claro, digo, oye, me habéis puesto O si 35 no te kilovatios funciona, y o si no te he funcionaba cargado la 20. razón. Claro. Pero ahora que ya se está comprando coches eléctricos, mucha gente, sobre todo en las ciudades grandes, ya cada vez se van viendo más pues, los coches baratitos que hay, ¿no? Los Dacias y los BYDs y tal. Y mucha gente no tiene ni puñetera idea, porque es la primera vez que carga en un punto de carga público, ¿no? Entonces, bueno, pues le gusta que la atienda una persona y le diga, pues mira, muy fácil, tal, te puedes registrar así o tal, no sé qué, no pagar. Y bueno, esas son las principales funcionalidades de los puntos. Desde mi punto de vista, robustez, siempre funcionan, los tenemos monitorizados en tiempo real 24/7, 365. Si un punto se queda tostado por un fallo de comunicación o un fallo eléctrico, lo que sea, automáticamente a nosotros nos salta una alerta y vamos a repararlo. Si hay una incidencia con un usuario, se le resuelve inmediatamente. Tenemos un índice que esto lo miramos, el equipo directivo todas las semanas, cuánto en porcentaje han estado nuestros puntos de carga eh, online funcionando. Y tiene que ser siempre por encima del 99, algo por ciento, ¿no? Si no, tenemos un problema. Y también, como te decía, medimos el tiempo de atención a los usuarios, porque esto es un tema de tú dónde recargas, pues donde sea barato, donde sepas que no falla y donde sea cómodo y que te pille bien de tu trabajo, de tu casa, ¿no? Y esa es la clave de la historia. ¿Tenéis algún tipo de, a ver si me sale la palabra, para los usuarios que sean habituales, algún tipo de bono, algún tipo de... Pues fíjate que nuestra intención, bueno, tenemos una estrategia pensada para esto que no te puedo compartir ahora en público. Con un café te la cuento cuando quieras, porque sí queremos hacer programas de fidelización. Bueno, nosotros ahora cuando vamos al ayuntamiento, ahora pues cuando terminemos de instalar los primeros de Navalcarnero, damos un mes gratis, a cascoporro, para que haya usuarios y la gente los conozca y se den a entender y tal. Luego hay gente que se enfada un poquito cuando empiezas a cobrar y dices, joder, es que yo pensaba que iba a ser gratis para siempre esto, ¿no? El único problema de dar gratis, que yo, por ejemplo, gestioné alguna red pública en el pasado, que eran gratuitos siempre, como la red de Barcelona o del área metropolitana, Es que se abusa es de que ello. la gente abusa, ¿no? Y se quedan enchufados horas y horas, 24/7. no, 24/7. Y a veces incluso, a mí me pasaba con taxistas en Barcelona, que se llamaban entre ellos, ¿no? Entonces, oye, Sí. a las 7 voy a dejar, y a lo mejor había otro esperando, y los taxistas le echaban. No, no, esto está reservado para mi compañero y tal. Y dices, bueno, qué cara dura, ¿no? Sí. Entonces, bueno, lo de gratis es delicado. Sí, efectivamente, queremos hacer campañas de fidelización. Pero además, nuestra clave, tú fíjate, lo que estamos ahora hablando con la Universidad, por ejemplo, de Alcalá de Henares. Alcalá de Henares tiene una instalación fotovoltaica muy grande, de la cual no están aprovechando, yo calculo que están aprovechando el 40% más o menos. Hay un 60% de energía disponible en las horas de sol, disponible y muy barata. Entonces, al final, mi negocio es de venta de energía, es marginalista, ¿no? Si yo le grabo 10 céntimos a mi coste, si a mí la universidad me deja a 5 céntimos, yo en vez de cobrar 25 céntimos el kilovatio, puedo cobrar a 15, que es casi como cobrar en mi casa. Entonces, esa es nuestra idea, en los sitios donde podemos tener un suministro muy económico, hacer tarifas especiales. Y esto en España, que somos un país de renovables, hay muchísimas Es muy ubicaciones interesante. donde tenemos excedentes de energía durante el día que los podemos utilizar para este fin. Luego vienen dos conceptos. La recarga flexible. ¿Qué quiere decir? Si tú te enchufas a un cargador mío y tú puedes decir que quieres tener suministrados 30 kilovatios hora al final del periodo, que yo te pueda, a lo mejor durante 2 horas no te cargo nada, porque yo sé que tú lo necesitas el coche a las 7 de la tarde, pero a lo mejor de 4 a 7 te enchufo todo lo posible, ¿no? Y para garantizar esos 30 kilovatios. Si tú me dejas a mí esa flexibilidad, yo te puedo dar un precio mejor. ¿Y por qué te puedo dar un precio mejor? Porque yo puedo comprar mejor la energía si juego con las diferentes tramos del día del coste. Incluso balancear Luego con también otros está, coches, etcétera. efectivamente, ¿no? Esto nos permite, con la digitalización del kilovatio y al ser la plataforma y el software nuestro de los puntos de carga, nos permite jugar mucho con eso y a futuro
Bueno, en otros países Cuelo sí tiene promociones para B2B, ¿no? Para empresas, para flotas. Eh, bueno, hay ayuntamientos que exigen unas condiciones especiales para sus ciudadanos, que se registran de una manera demostrando que son del pueblo y tal. Y son los Landen belgas y holandeses me contaban el otro día que es así, el ayuntamiento aquí ya no licita el ayuntamiento en estos sitios. Hay miles, hay decenas de miles de cargadores en estos pueblos holandeses y belgas y entonces son los vecinos que cuando hacen en una página web del ayuntamiento una petición popular, en una calle, por ejemplo, si hay 5 vecinos que lo piden, automáticamente se concede para que un operador pueda instalar los puntos de carga en ese barrio, ¿no? Esto aquí en España estamos a años luz de todo esto. Pero fíjate que una cosa, el otro día viajaba con la gente de Aidive por España. Nos dimos una vuelta de 2.000 kilómetros en 24 horas con un coche eléctrico Lo estuve siguiendo. y la carga rápida está solucionada en las principales vías. O sea, tú puedes viajar por España, no te digo en un pueblito de las Urdes, pero cualquier carretera principal, hay cargadores rápidos, ultra rápidos, para aburrir. Claro, son caros y tal, o sea, no es para todos los días, pero puedes viajar perfectamente. Lo que falta son puntos de carga en los barrios de las ciudades, para la gente que no tiene plaza garaje y todas estas cosas, ¿no? Exactamente. Los usuarios no lo han comentado muchas veces. El que empieza con todo esto dice, bueno, es que yo no tengo plaza de garaje, yo no tengo dónde Claro. cargar a diario. Digo, bueno, te va a hacer falta cargar una vez a la semana, no te va a hacer falta cargar todos los días. Pero hay gente que sí, hay gente que necesita cargar cada 2 días porque viaja, lo que te comentaba, Madrid, o sea, Badajoz, Mérida, Cáceres, etcétera. Y entonces sí necesitan una carga de oportunidad, como decíamos. Más en Pues Extremadura, que solo se puede ir en coche, porque claro, hasta que no arreglen el tema de los trenes y sí, las cosas. el tema del tren y el tema del avión lo tenemos crudo de momento. Pues no sé, llevamos media hora hablando. ¿Se te ocurre alguna cosa más que quieras comentarnos, Carlos? Sí. Necesitamos personas valientes y comprometidas como tú y como la gente que estáis en la UV y en muchas universidades y tal, para que los municipios, las universidades, los hospitales, aquellos donde van muchos coches al cabo del día, se den cuenta de que es necesario un despliegue de puntos de recarga en alterna, baratos, económicos, sencillos, robustos y que se vayan instalando progresivamente. Lo que no vale es, el otro día me decía, no voy a mencionar en qué universidad, pero estuve visitando una universidad y me decía el vicerrector de sostenibilidad que no había un puñetero coche eléctrico en su campus. Y claro, bueno, no sé, bueno, déjame que, yo mi riesgo, fíjate, si al final el que hace la inversión soy yo, déjame poner 6 puntos de carga y ya veremos si hay coches eléctricos o no. A lo mejor aparecen como setas. Claro, es que, pero claro, tampoco se trata de poner 200. Pero, por ejemplo, ahora tú me decías vuestra universidad, ¿no? En vuestros campus. Bueno, pues si pones 8 puntos al principio en cada campus, en el momento que llega a un ratio de uso del 20-30%, pues tienes que poner otros 8. Y así poco a poco vas dando el servicio de una manera razonada y razonable. Bajando el servicio y además vais visualizándolo, porque mucha gente, ahora ya se empieza, casi todo el mundo conocemos a alguien que tiene un eléctrico. Hace unos años esto no pasaba, éramos bichos raros. Sí. Pero es verdad que se tienen que ver en la calle, se tienen que ver, que conozcas, ya no solamente que lo veas, sino que conozcas al personaje que lo conduce, que lo enchufa y que tal. Yo muchas veces, sin necesidad de cargarlo, en el punto de carga, que es el único que tenemos aquí en el campo de la escuela industrial, de aquí de Badajoz, lo enchufaba simplemente porque la gente lo viese enchufado, porque viese un coche eléctrico enchufado, además con un cable naranja, muy escandaloso, y, ¿y por qué lo enchufó? Y la gente pasaba por allí, además está al lado del hospital, y la gente se paraba. Oye, este coche es eléctrico, pero eléctrico o... Digo, no, Sí. no, eléctrico puro, no sé qué. Y ya entablabas una conversación y le explicabas y así hemos ido con el paso a paso durante 12 años. Eso, compañero, es la parte que hemos hecho de evangelización. Yo creo que ya estamos al final de esa parte. O sea, ya Sí, no somos ya no nos ven como extraterrestres ni cosas raras, ¿no? O sea, el coche eléctrico, a ti seguro que te pregunta ya mucha gente, oye, ¿qué tal está este coche o este otro, no? Y es que es muy fácil. O sea, la gente, y cuando viajas, cuando viajo, pues no pasa nada. O sea, hombre, como si tú viajara decías, todos es los que días, está más que... Antes, yo me acuerdo, en los inicios, yo escribí un artículo en un periódico local de aquí de Badajoz
puedo ir a la capital portuguesa y no puedo ir a la capital de España, desde Badajoz. Porque es verdad que podía hacer 200 kilómetros hasta Lisboa, que además tenía 3 o 4 puntos de recarga rápida con el CHAdeMO nuestro, pero no podía llegar a Madrid porque no había puntos de recarga. Ahora ya no solo hay, sino que hay para elegir. O sea, yo no tengo que decidir, me tengo que parar aquí porque tengo que cargar para luego volver a llegar. No, me voy tranquilamente. Cuando me queda un 10%, elijo si cargo en este o en este, el que mejor precio o servicio me dé, elijo esa, cargo y llego a Madrid sin problema ninguno. Esa es Sí, la o diferencia. sea, el problema solamente existe en los barrios de las ciudades. Y por ejemplo en Madrid, pues en Madrid son 21 distritos. El centro más o menos hay bastante punto de carga. Pero todos los distritos residenciales, que viven cientos de miles de personas en cada uno de ellos, que la gente vive en torres de 10 o 12 plantas y no hay, muchos Sin son garaje. edificios antiguos, no hay plazas de garaje, todo el mundo aparca en la calle. Ese tío que tiene un coche de 14 o 15 años, diésel o gasolina, y se puede plantear pasarse al eléctrico, lo tiene muy jodido, porque no tiene un punto de recarga en la calle. Entonces, los ayuntamientos, las universidades, los sitios públicos tienen que mentalizarse de que hay que poner un poquito de infraestructura e ir aumentando según la demanda. Porque ya es una realidad, el último dato que tenemos de matriculaciones han sido casi un 25% de los enchufables. O sea, ya uno de cada cuatro casi es un vehículo que se puede enchufar. El coche número 2 en ventas, coche general, no enchufable ni no enchufable, ha sido un coche eléctrico puro. El número 2 en ventas en el último mes. Esto ya empieza a ser una realidad palpable. Y no Pues ves los nada, Carlos. anuncios de la tele, ¿no? Tú ves los anuncios de la tele, ¿qué anuncian los fabricantes de coches? Coches Coche enchufables. eléctrico. Sí, sí. Sí. Pues nada, Carlos, muchísimas gracias. Un saludo al jefe, que es el que nos ha puesto en contacto de nuevo Sí. para poder hacer esta pequeña entrevista. Y nada, mucha suerte y seguiremos en contacto. Gracias, un saludo, un abrazo. Hasta luego. Chao. Hasta luego.